No puedo creer tanta ineptitud, mocosa insolente. La mano enguantada de Sofía se estrelló con un sonido seco contra la mejilla de Elena, la fuerza del golpe haciendo que la joven limpiadora trastabillara, su cubo de agua a punto de volcarse sobre el inmaculado suelo de mármol. El eco de la bofetada resonó en la opulenta sala de la mansión de los Vargas, un silencio denso y sofocante que se tragaba el brillo de las arañas de cristal y el lujo silencioso de los muebles antiguos. Elena, con el rostro ardiendo y la mirada fija en el suelo, apenas se atrevió a respirar, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Las palabras de la señora se clavaban en su alma como dagas heladas, pero el dolor físico era solo una pequeña parte de la humillación que sentía. El aire se volvió pesado, cargado de la crueldad apenas velada que siempre flotaba en esa casa, en aquel corazón de Bogotá. Elena apretó los labios, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. El uniforme almidonado de limpiadora, que antes le otorgaba un semblante de profesionalismo, ahora parecía una mortaja que la oprimía. La supuesta mancha en la mesa de caoba pulida, apenas visible, había sido la excusa perfecta para desatar la ira fría de Sofía, una ira que parecía alimentarse de la vulnerabilidad ajena. La joven sabía que cualquier intento de defensa sería inútil, solo provocaría una escalada de castigo. Su dignidad, esa que tanto esfuerzo le costaba mantener, intacta en aquel ambiente hostil, se sentía pisoteada, pero no quebrada del todo. En sus ojos, a pesar del miedo, se podía vislumbrar una chispa de resistencia, un fuego interior que Sofía jamás podría extinguir por completo. Sofía Vargas, de 45 años, observaba a Elena con una altanería gélida, su perfil perfecto enmarcado por las sedas caras de su vestido de diseñador, su mano todavía levantada a medio camino. Parece que la decencia y la buena vista no se aprenden en los barrios. ¿De dónde vienes, verdad, Elena? Su voz, melódica y bien modulada, contrastaba brutalmente con la hazaña de sus palabras. La sala, adornada con obras de arte invaluables y alfombras persas, era un reflejo de su mundo de privilegio, un mundo donde el trabajo de personas como Elena era una necesidad invisible, sus vidas meras sombras que servían para mantener el brillo de la opulencia. Sofía se deleitaba en el poder que le otorgaba su posición, un poder que ejercía sin miramientos sobre aquellos a quienes consideraba inferiores, dejando cicatrices que el lujo no podía borrar. Justo en ese instante, el suave crujido de la puerta principal anunció una presencia ajena a la tensión que se respiraba. Ricardo Vargas, 50 años, el magnate de la construcción, entró en la estancia con una sonrisa cansada pero afectuosa, sosteniendo un espléndido ramo de rosas rojas, su obsequio para Sofía. Sus ojos, acostumbrados a ver el mundo a través del cristal de la fortuna, buscaron a su esposa, pero su mirada se detuvo, congelada, en la escena que se desplegaba ante él. Sofía, con la mano aún en el aire, y Elena, la joven limpiadora, con la mejilla enrojecida y la mirada baja, un silencio elocuente que gritaba lo que acababa de suceder. El ramo de flores se resbaló lentamente de sus dedos, cayendo al suelo de mármol con un murmullo sordo, las rosas desparramándose como un presagio. El corazón de Ricardo dio un vuelco doloroso, un eco de la bofetada que no había escuchado, pero que ahora sentía en lo más profundo de su ser. Sus ojos, antes llenos de la calma de quien llega a casa, ahora reflejaban una confusión atónita, un asombro que iba más allá del disgusto momentáneo. La imagen de Sofía, su esposa, la mujer con la que había compartido tantos años de su vida, ejerciendo una violencia tan desmedida y fría sobre una empleada indefensa, resquebrajó de golpe la fachada de un matrimonio perfecto, de una vida impecable que creía haber construido con tanto esmero. Sofía, ¿qué está pasando aquí? Su voz apenas fue un susurro, cargado de una incredulidad que ni él mismo podía comprender del todo, un quiebre en la melodía de su existencia privilegiada. Elena, al escuchar la voz de Ricardo, levantó la mirada por un instante. Sus ojos, grandes y llenos de una vulnerabilidad sin filtro, se cruzaron con los de él, y en esa fracción de segundo, se desvelaron años de abusos silenciosos, de humillaciones constantes que la joven había soportado en la sombra de aquella mansión. No hizo falta una palabra. En esa mirada atemorizada, cargada de una mezcla de vergüenza y resignación,
Ricardo vio la verdad desnuda de lo que sucedía a diario en su propio hogar. Una verdad que su éxito y su ceguera complaciente le habían impedido ver hasta ese momento. La pureza del miedo en los ojos de Elena fue un puñal directo a su conciencia, un dolor punzante que le anunciaba que nada volvería a ser igual en su mundo. La imagen perfecta de su esposa, construida sobre años de apariencias, cenas de gala y viajes exóticos, se desmoronaba ante sus ojos como un castillo de arena. Ricardo siempre había creído en la rectitud y la bondad de Sofía, o al menos había preferido creer en ellas, demasiado ocupado en sus negocios para mirar más allá de la superficie. Pero la crueldad que acababa de presenciar, tan visceral y gratuita, sembró en su mente la primera duda, una semilla helada que comenzó a crecer en su corazón. ¿Cuántas veces habría sucedido algo similar? ¿Cuántas veces Sofía habría infligido dolor a los más vulnerables, mientras él vivía ajeno a todo, refugiado en su burbuja de poder y riqueza? Una amarga verdad empezaba a desvelarse, más dura que cualquier revés empresarial. Sofía, recuperando la compostura con una velocidad asombrosa, intentó minimizar lo sucedido, su voz volviendo a su tono habitual de falsa dulzura, aunque con un matiz de nerviosismo. «Cariño, no es lo que parece. Esta muchacha es tan torpe. Iba a derramar todo el café sobre el nuevo sofá de 1900 seda, y tuve que reaccionar rápidamente para evitar un desastre. Ya sabes lo delicados que son esos tejidos y lo caros que resultaron». Se acercó a Ricardo, intentando tomar su mano, pero él la mantuvo rígidamente a un lado, sus ojos fijos en Elena, quien aún permanecía inmóvil, como una estatua de dolor. La excusa de Sofía era tan frágil como la porcelana fina de la vitrina, incapaz de ocultar la brutalidad que había emanado de ella, una brutalidad que ya no podía ser ignorada. Ricardo desvió la mirada de su esposa, el sabor metálico de la desilusión en su boca. Sabía que Sofía estaba mintiendo. No había torpeza en la postura de Elena, solo un miedo profundo, una quietud forzada. Los ojos de la joven no imploraban venganza, sino comprensión, un reconocimiento silencioso de su sufrimiento. El ramo de rosas, olvidado en el suelo, contrastaba con la frialdad de la situación, un símbolo de amor pisoteado por la violencia. ¿Cómo había podido estar tan ciego? ¿Cómo la había idealizado? Tanto, hasta el punto de ignorar las señales, los pequeños comentarios despectivos, la forma en que Sofía trataba a todo el personal de servicio. Un nudo de culpa y vergüenza empezó a formarse en su estómago. Una culpa por su propia pasividad y por la que había permitido. La opulencia de la mansión, que siempre había sido motivo de orgullo para Ricardo, ahora se sentía pesada, casi obscena. Los techos altos, los ventanales que ofrecían vistas privilegiadas de la ciudad, los objetos de arte que valían fortunas. Todo ello era el telón de fondo de una injusticia flagrante, un escenario donde la vida de una joven humilde valía menos que un simple adorno. Elena, con su salario exiguo y su futuro incierto, representaba el contraste más crudo con la vida de lujo desmedido que Sofía llevaba sin cuestionamientos. La brecha social que los separaba era un abismo, y en ese abismo, la dignidad de Elena estaba siendo arrojada una y otra vez. Era un recordatorio doloroso de que el dinero podía comprar casi todo, pero no el respeto ni la humanidad. El silencio en la sala se volvió insoportable, roto solo por el susurro de la brisa a través de las cortinas de seda. Sofía, sintiéndose escrutada, intentó retomar el control, una sonrisa forzada dibujándose en sus labios. «Cariño, ¿por qué no subimos? Hay algo que quiero contarte sobre la reunión de la fundación esta noche». Pero Ricardo no se movía. Su mente ya no estaba en las reuniones sociales ni en las fachadas. Estaba en los ojos de 1900. Elena, en la verdad tácita que había visto. Sabía que esta bofetada no era un incidente aislado, sino la punta de un iceberg de crueldad. Pero ¿qué implicaría desenterrar esa verdad? ¿Y qué tormenta desataría en sus vidas? Lo que Ricardo aún no sabía es que esa tormenta apenas comenzaba a gestarse, prometiendo cambiarlo todo. Ricardo finalmente bajó la mirada, no para evitar la de Sofía, sino para intentar organizar sus pensamientos. No podía permitir que esto continuara. La imagen de Elena, tan frágil y sin voz, se había grabado en su mente. No era solo una empleada, era un ser humano, con derechos y dignidad, algo que Sofía parecía haber olvidado por completo.
Sentía una responsabilidad ineludible. ¿Cómo podía vivir bajo el mismo techo, compartiendo la misma cama, con alguien capaz de tal desprecio? Era una pregunta que le quemaba por dentro. Sabía que confrontar a Sofía sería un acto de guerra, una guerra que podría destruir su mundo. Pero la alternativa, seguir siendo cómplice, silencioso, era insostenible. El camino que elegía empezaría ahora, en ese mismo instante, aunque no supiera exactamente cómo. Ricardo dio un paso hacia Elena, su voz más firme de lo que se había atrevido a esperar. Elena, sube a tu cuarto ahora mismo. No tienes que hacer nada más por hoy. La orden, aunque suave, llevaba un tono de autoridad que no permitía discusión. Elena, sorprendida, levantó la vista, sus ojos interrogantes. Nunca antes el señor de la casa le había dirigido una palabra que no fuera una instrucción de trabajo. Sofía, a su vez, apretó los labios, una vena pulsando en su sien. Ricardo, no seas ridículo. Tiene su trabajo que hacer. No puedes mimarla así, o se volverá insoportable. Le di una lección necesaria. La tensión en la sala era casi palpable. Una lucha de poderes que trascendía la bofetada, revelando las profundas grietas en la base de aquel matrimonio opulento. Ricardo se giró lentamente hacia Sofía, su mirada tan gélida como la de ella, pero con una tristeza que la suya nunca podría emular. Sofía, te he dicho que suba, y si hay alguna lección que aprender aquí, no es de ella, sino nuestra. Las últimas palabras las pronunció con una fuerza contenida, cada sílaba cargada de una decepción que caló hondo en el orgullo de Sofía. Elena, sintiendo la autoridad en la voz de Ricardo, asintió levemente y se retiró con la cabeza gacha, su espalda recta, llevando consigo el dolor y la gratitud silenciosa. Se sentía observada por un millar de ojos, invisibles, pero por primera vez en mucho tiempo, una pequeña esperanza se encendía en su pecho, una pequeña llama que la protegía del frío de la humillación. Pero, ¿sería suficiente? Cuando Elena desapareció por el pasillo de servicio, Sofía se volvió hacia Ricardo, su rostro una máscara de furia apenas contenida. No tienes derecho a humillarme así frente a la servidumbre. ¿Por una insignificante limpiadora? ¿Has perdido la cabeza, Ricardo? Su voz se alzó un par de tonos, revelando la grieta en su elegante fachada. Ricardo la miró con una expresión que Sofía no había visto en años, una mezcla de decepción y firmeza que la desarmó. La discusión no podía ser pospuesta, pero en lo más profundo de su ser, Sofía ya planeaba su venganza. Elena no sabía lo que le esperaba. Esta insignificante limpiadora había osado interponerse entre Sofía y su marido, y eso no se perdonaba fácilmente. La batalla por el honor de Sofía, o lo que quedaba de él, apenas comenzaba, con Elena en el centro de 1980. Su ira. Ricardo no respondió a los reproches de Sofía. Se agachó, recogiendo una de las rosas rojas que se habían desparramado, sus pétalos magullados, un reflejo de su propio corazón. Ya no era el mismo hombre que había salido esa mañana de casa. La bofetada a Elena no había sido un simple incidente doméstico. Había sido un cataclismo personal, una revelación brutal. Había subestimado la crueldad de su esposa y su propia ceguera. La imagen de Elena, frágil pero digna, se había convertido en un recordatorio constante de su responsabilidad, no solo como empleador, sino como ser humano. El lujo de la mansión ahora se sentía como una prisión dorada, y la verdad, una verdad incipiente, se estaba volviendo innegable. Sofía, al ver el silencio de Ricardo, sintió un escalofrío. Sabía que había perdido una batalla, pero no la guerra. Esta joven, esta insignificante Elena, se había convertido en un estorbo, una amenaza para su control y su reputación. No creas que esto se quedará así, Ricardo. Esa muchacha no es lo que piensas, y haré que todos se enteren. Sus palabras, dichas con un tono bajo y viperino, eran una promesa de tormentos venideros. Mientras tanto, Elena se refugió en la pequeña habitación de servicio, intentando calmar su pulso. Sentía una extraña mezcla de alivio y terror. Sabía que la protección del señor Vargas podía ser un respiro, pero también un arma de doble filo. La ira de Sofía sería terrible, y Elena, en su soledad, se preguntaba, ¿qué nuevas humillaciones le esperaban? La mansión Vargas, antes un símbolo de poder y estabilidad, ahora era el epicentro de una silenciosa guerra. En un lado, Sofía,
dispuesta a todo para mantener su fachada y su autoridad, su mente ya tejiendo una red de engaños. En el otro, Ricardo, despertando a una realidad dolorosa, su conciencia recién abierta a la injusticia. Y en el centro, Elena, la joven limpiadora, con una dignidad que, a pesar de los golpes y el miedo, se negaba a extinguirse. Su coraje se escondía tras una humildad forzada, pero la semilla de la resistencia ya había germinado en su corazón. La esperanza de un futuro mejor era tenue, casi invisible, en un mundo donde la opulencia de unos chocaba sin piedad con la vulnerabilidad de otros. Pero lo que estaba claro es que la verdad, por muy oculta que estuviera, siempre encontraba el camino para salir a la luz, y su revelación sería devastadora. El aire en la suntuosa sala se había vuelto tan espeso que Ricardo casi podía saborear la amargura de la decepción, una sensación más penetrante que el perfume exótico de Sofía. Su esposa, con su rostro inmutable, intentaba retomar el control, pero la grieta en su fachada de perfección se hacía cada vez más evidente. Ricardo, por su parte, sentía cómo una pesada losa de culpa se asentaba en su pecho, no solo por lo presenciado, sino por todo lo que había ignorado durante años. La imagen de Elena, la joven limpiadora con la mejilla enrojecida y los ojos llenos de un miedo silencioso, se negaba a desaparecer de su mente, una llama ardiente que le recordaba la injusticia bajo su propio techo. Él, el magnate, el hombre de poder, había sido ciego, cómplice de un mal que prosperaba en la sombra, y esa revelación lo carcomía por dentro. «Ricardo, no te quedes ahí parado como si hubieras visto un fantasma», exclamó Sofía con un tono de fastidio que apenas lograba disimular su ira. «Es una simple sirvienta. ¿Vas a permitir que arruine nuestra noche por una nimiedad? Los invitados de la fundación no tardarán en llegar, y no quiero escándalos». Sus palabras, cargadas de la arrogancia que siempre la caracterizaba, hicieron que Ricardo apretara los puños. La deshumanización con la que hablaba de Elena era el colmo, una afrenta a cualquier sentido de decencia. El contraste entre la ostentación de la mansión y la miseria moral que allí se gestaba le revolvía el estómago, haciendo que cada objeto de lujo a su alrededor le pareciera una burla cruel a la dignidad humana, especialmente a la de Elena, que ahora se encontraba sola en su habitación de servicio. Ricardo, aún con la rosa marchita en la mano, se mantuvo firme, su mirada fija en Sofía, una mirada que no buscaba la confrontación directa, sino una verdad que comenzaba a florecer en su mente. «Sofía, lo que sucedió aquí no es una nimiedad, es un acto de crueldad y no lo voy a ignorar». Su voz, aunque baja, resonó con una autoridad que no usaba a menudo con ella, sorprendiéndola. Sofía frunció el ceño, el destello de furia en sus ojos alertando a Ricardo de que el silencio de su esposa era solo la antesala de una tormenta. Sabía que esta pequeña confrontación era solo el principio, una escaramuza en una guerra que apenas empezaba, y en la que la joven Elena, sin saberlo, era el inesperado campo de batalla. Al día siguiente, la atmósfera en la mansión Vargas era tan fría como el mármol pulido de sus pasillos. Sofía, con una actitud distante y una sonrisa gélida para el resto del personal, ignoraba por completo a Elena, aunque su mirada la seguía como una sombra, cargada de una amenaza tácita. Ricardo, por su parte, se sentía un extraño en su propia casa. Pasaba horas en su despacho, no solo atendiendo sus negocios, sino también reflexionando sobre la verdad que se le había revelado. La imagen de Elena, tan frágil pero con una chispa inquebrantable en su mirada, era un reproche constante. ¿Cómo podía haber permitido que tal crueldad se gestara bajo su propio techo, en el lugar que llamaba hogar? La culpa lo consumía, una culpa que exigía acción, una acción que estaba dispuesto a emprender. Las horas transcurrían lentas y pesadas para Elena, quien sentía la mansión Vargas como una jaula de oro donde cada paso era vigilado, cada suspiro una provocación. A pesar del alivio momentáneo de la noche anterior, el miedo a Sofía era un nudo constante en su estómago. Sabía que la protección de Ricardo era un bálsamo efímero. La ira de la señora era una fuerza implacable, y Elena, como la parte más vulnerable, sería la primera en sentir sus embates. Pero en el fondo de su ser, una pequeña semilla de esperanza comenzaba a germinar. Por primera vez, alguien poderoso había visto su sufrimiento, y eso,
aunque tenue, era suficiente para alimentar una pequeña chispa de resistencia. Una resistencia que Sofía se esforzaría por apagar. Ricardo, sumergido en sus pensamientos, comenzó a observar a Sofía con otros ojos. Pequeños gestos, comentarios despectivos, la forma en que el personal del servicio se tensaba en su presencia. Todo lo que antes había pasado desapercibido, ahora se revelaba como piezas de un rompecabezas oscuro. Una noche, mientras revisaba antiguos álbumes familiares, encontró una foto de Sofía de joven, junto a una mujer que no reconocía, con una expresión de miedo. Una intuición, apenas un susurro, le dijo que la crueldad de Sofía tenía raíces más profundas, una historia oculta que él nunca se había molestado en desenterrar, demasiado ocupado en la construcción de su imperio, dejando de lado la construcción de una relación honesta. La primera estocada pública de Sofía no tardó en llegar. Los periódicos de la prensa amarilla, conocidos por su sensacionalismo y su facilidad para ser comprados, comenzaron a publicar artículos insidiosos sobre una empleada desleal en casa del magnate Vargas. Aunque no mencionaban directamente el nombre de Elena, las descripciones eran tan precisas que la señalaban a todas luces. Fuentes cercanas a la familia Vargas sugieren que una joven limpiadora, con antecedentes sospechosos y una tendencia al despilfarro, ha estado sustrayendo pequeñas cantidades de dinero y joyas. Rezaban los titulares, sembrando la duda y el desprestigio. Elena se enteró por los otros empleados, cuyas miradas pasaron de la compasión a una mezcla de sospecha y cautela, temerosos de que la ira de Sofía se extendiera. Elena, al ver los titulares anónimos pero tan reveladores, sintió un frío que le caló hasta los huesos. Las palabras, más filosas que cualquier cuchillo, apuñalaban su reputación, la única riqueza que poseía. Pero, ¿cómo pueden decir algo así? Es una mentira descarada, susurró a una compañera de cocina, con la voz quebrada. La cocinera, una mujer mayor y sabia, solo le dio una mirada de advertencia, indicándole con la cabeza que se callara, que las paredes tenían oídos. Elena entendió al instante. Sofía no solo quería humillarla, quería destruirla públicamente, borrar su dignidad, asegurándose de que nadie creyera su versión de la historia, una estrategia cruel para silenciar a los débiles. Ricardo, al leer los periódicos, sintió una rabia helada recorrer sus venas. No necesitaba que le dijeran quién estaba detrás de aquello. La manipulación de Sofía era burda, pero efectiva en el cruel mundo de las apariencias. Esto es inaceptable. ¿Cómo se atreve a usar la prensa para difamar a una joven inocente?, se preguntó en voz alta en su despacho, golpeando la mesa. La verdad, estaba siendo pervertida, y él no podía permitirlo. Tenía que actuar, no solo por Elena, sino por su propia conciencia, por la justicia que había olvidado defender en su propia casa. El brillo de la riqueza, que una vez fue su mayor orgullo, ahora solo le recordaba la oscuridad que ocultaba, la bajeza de quienes la usaban para oprimir a los inocentes. Esa tarde, Ricardo intentó hablar con Elena, pero Sofía se interpuso con una sonrisa azucarada y venenosa. Cariño, ¿no crees que es inapropiado que te relaciones tanto con la servidumbre? Podrían malinterpretar tu amabilidad. Además, Elena tiene mucho trabajo que hacer. No la distraigas. Sus palabras eran un muro invisible, una advertencia. Ricardo vio en los ojos asustados de Elena la confirmación de lo que sospechaba. Sofía la estaba aislando, controlando cada interacción, para que nadie pudiera ayudarla. El magnate sintió una frustración profunda, una que no había experimentado en años. La mansión se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde las miradas y los gestos contenían más poder que cualquier palabra. La primera mini humillación íntima llegó días después. Elena estaba limpiando el largo pasillo de servicio, un espacio frío y desangelado que contrastaba con el lujo de la zona principal. Sofía apareció de repente, llevando una copa de vino tinto en la mano, sus ojos de hielo fijos en la joven. Con una sonrisa torcida, accidentalmente, tropezó, derramando el líquido escarlata directamente sobre el impecable uniforme blanco de Elena. «Ay, qué torpe soy. Pero no te preocupes, querida. Sé que te encanta limpiar. Anda, quítate esa mancha antes de que se seque y arruine mi pasillo. Y que no te vea con ese trapo en la parte noble de la casa. ¿Entendido?», dijo Sofía,
su voz llena de un veneno dulce. Elena sintió el calor pegajoso del vino en su piel, una mancha que parecía extenderse por su dignidad. Sus ojos se empañaron, pero no derramó ni una lágrima, negándose a darle a Sofía esa satisfacción. «Sí, señora Sofía», respondió con voz apenas audible, mientras Sofía la observaba con una complacencia cruel, disfrutando de su poder. La escena era un microteatro de la opresión, un recordatorio brutal de su lugar en el mundo de los Vargas. Mientras frotaba la tela, sintió un ardor en el pecho, una mezcla de rabia y desesperación. La humillación era profunda, pero en lugar de quebrarla, la endurecía. Forjaba en ella una resistencia silenciosa, un fuego que ardía bajo las cenizas de su miedo. Ricardo, por su parte, sentía que no podía quedarse de brazos cruzados. Las historias de la prensa le habían enfurecido, y la actitud de Sofía hacia Elena le confirmaba la maldad de su esposa. Se puso en contacto con un detective privado de confianza, un hombre discreto y eficiente, para investigar el pasado de Sofía, sus conexiones con la prensa y cualquier historial de conflictos con otros empleados. «Necesito saber la verdad completa, por muy dolorosa que sea», le dijo. Por teléfono, su voz grave y cargada de una determinación que sorprendió incluso al detective. Ricardo sabía que estaba a punto de abrir una caja de Pandora, pero el bienestar de Elena y su propia conciencia dependían de ello. El detective comenzó su trabajo en secreto, moviéndose entre los círculos sociales y las redes de información, mientras Ricardo observaba a Sofía con una atención renovada. Notó la frialdad con la que trataba a todas las empleadas, los pequeños desplantes, las quejas constantes sobre supuestos errores. Su mente comenzó a unir cabos, recordando comentarios velados de su propia madre, ya fallecida, sobre la particular forma de ser de Sofía. Había señales que había ignorado intencionadamente. La verdad, por dolorosa que fuera, empezaba a revelarse en cada gesto, en cada mirada, en cada silencio de su esposa, pintando un retrato de crueldad que ya no podía negar ni excusar, ni siquiera ante sí mismo. Las calumnias en la prensa amarilla se intensificaron, llegando a insinuar que Elena no solo robaba, sino que también era una joven de dudosa moral, intentando manchar su reputación más allá de lo material. Los rumores volaban por la alta sociedad bogotana, sembrando la semilla del desprecio hacia la humilde limpiadora. Elena sentía el peso de las miradas enjuiciadoras, el murmullo de los chismorreos en cada esquina del barrio. La vergüenza era una carga pesada, y a veces se sentía tentada a huir, a desaparecer para escapar de la telaraña de mentiras que Sofía tejía a su alrededor. Pero en esos momentos recordaba la mirada de Ricardo, la única persona que parecía ver más allá de las calumnias, la única que le ofrecía un atisbo de esperanza en su desolación. Ricardo, cada vez más preocupado por la estabilidad emocional de Elena, se aseguró de que ella recibiera su salario completo, a pesar de las presiones de Sofía para reducirlo o incluso despedirla. «Sofía, Elena es una empleada valiosa y tiene derechos. No vamos a permitir que la difamación arruine su vida. Deja de lado tus impulsos y piensa con la cabeza fría», le espetó Ricardo un día, ya sin disimulos. La respuesta de Sofía fue un gélido silencio, pero sus ojos prometían represalias aún mayores. Ricardo sabía que su esposa no se detendría ante nada, y que la única forma de proteger a Elena era exponer la verdad de Sofía, una verdad que el detective se esforzaba por desenterrar, capa a capa, de los rincones más oscuros del pasado. La situación empeoró cuando Elena recibió una citación legal. Los abogados de Sofía, con la crueldad de quienes solo responden al dinero, la acusaban de difamación por supuestamente difundir mentiras sobre la familia Vargas, y la amenazaban con un proceso legal devastador si se atrevía a hablar públicamente sobre lo sucedido. La carta, redactada en un lenguaje frío y amenazante, era un golpe bajo, una forma de silenciarla por completo, de aplastar cualquier intento de defensa. Elena, que nunca había tenido contacto con el sistema judicial, sintió un miedo paralizante. ¿Cómo podría una joven humilde como ella, sin recursos ni voz, enfrentarse al poder de la familia Vargas y sus abogados implacables? No puedo hacer esto», balbuceó Elena a Ricardo, con la voz ahogada por las lágrimas.
mostrándole la carta de los abogados. Me van a destruir, señor Ricardo. Es mejor que me vaya, que desaparezca. No quiero causarle más problemas. Ricardo, al ver el documento y la desesperación en los ojos de la joven, sintió un fuego en su interior. No, Elena, no vamos a permitirlo. Esta es la prueba de su desesperación. Tienes mi palabra, no estás sola en esto. No te irás de aquí, y no te enfrentarás a ellos sola. Te protegeré, te lo prometo, le dijo, su voz firme, infundiéndole una pizca de la valentía que ella creía haber perdido. Un compromiso que marcaría un antes y un después en sus vidas. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Ricardo se sentía responsable no solo por la seguridad de Elena, sino también por el legado de su propio nombre. No podía permitir que la crueldad de Sofía manchara todo lo que había construido. El detective, mientras tanto, le entregó un primer informe. Contenía detalles sobre incidentes similares en propiedades anteriores de Sofía, testimonios anónimos de antiguas empleadas y, lo más impactante, referencias a un escándalo juvenil que Sofía había silenciado con la ayuda de su influyente familia, un episodio oscuro que involucraba un robo de joyas y una acusación falsa contra una criada, una historia que sorprendentemente resonaba con la situación actual de Elena. La información del detective era un jarrón de agua fría, un pasado criminal, un patrón de abuso, murmuró Ricardo, hojeando los documentos. La mujer con la que había compartido su vida era una completa extraña, una manipuladora cruel que había construido su existencia sobre la opresión de los más vulnerables. La foto con la mujer asustada que había encontrado en 1900. El álbum cobraba un nuevo significado. Ahora entendía que la sonrisa de Sofía era una máscara, y detrás de ella se escondía un alma calculadora y sin escrúpulos. Pero la revelación más dolorosa fue la de un expediente policial borrado con el tiempo, que mencionaba una condena suspendida por un caso de hurto, donde curiosamente el verdadero culpable nunca fue hallado. Armado con estas primeras pruebas, Ricardo decidió ir más allá. Necesitaba testimonios directos, voces que se atrevieran a romper el silencio. Con discreción, contactó a algunas de las antiguas empleadas de Sofía que aparecían en el informe del detective, mujeres que habían sufrido en silencio, con miedo a las represalias. Muchas se negaron, temerosas, pero una de ellas, una mujer valiente llamada Rosa, que ahora trabajaba en un hogar modesto, aceptó hablar con él. Su relato fue desgarrador. Años de maltrato psicológico, humillaciones constantes y la acusación injusta de un robo que la obligó a abandonar la ciudad y empezar de cero con su reputación destrozada. Ella me robó años de paz, señor Vargas. Me arruinó la vida. Y ahora está haciendo lo mismo con la pobre Elena, dijo Rosa, sus ojos llenos de un dolor antiguo pero vivo. Su voz, aunque temblorosa, transmitía una verdad innegable. Ricardo sintió una mezcla de indignación y vergüenza. El mal de Sofía era sistémico, una parte intrínseca de su carácter. No era un incidente aislado, sino un patrón de comportamiento que había destruido vidas. La historia de Rosa era un espejo de lo que Elena estaba viviendo, y Ricardo se dio cuenta de que no podía permitir que Sofía siguiera ejerciendo su tiranía. El rostro de Rosa, surcado por el dolor de una vida de injusticia, se convirtió en una nueva motivación para Ricardo. Un recordatorio de que Elena no era la única víctima. Sofía, ajena a la investigación secreta de Ricardo, estaba cada vez más impaciente. La gala anual de beneficencia se acercaba, un evento donde ella esperaba brillar y consolidar su estatus social, y Elena, la mocosa insolente, seguía siendo un estorbo. El plan de Sofía era simple: desacreditarla de manera pública e irremediable. Una noche, mientras el personal preparaba los últimos detalles para el evento, Sofía convocó a Elena a su salón privado, bajo el pretexto de una tarea urgente, sus ojos brillando con una malicia apenas contenida, anticipando el golpe final que estaba a punto de asestar a la joven. La mini humillación pública ocurrió durante la concurrida recepción benéfica, un evento de gala donde la crema innata de Bogotá se reunía para ostentar su riqueza y su filantropía. Elena, con un nuevo uniforme pulcro, servía aperitivos con la cabeza gacha, intentando pasar desapercibida. De repente, Sofía interrumpió su conversación con una mujer influyente.
con una expresión de horror fingido. «Dios mío, mi pendiente, mi valioso pendiente de esmeraldas ha desaparecido», exclamó con voz teatral, llamando la atención de todos. Su mirada clavada en mí se suspendía. Elena con una acusación silenciosa que gritaba culpabilidad. Un silencio incómodo se apoderó del salón. Todos los ojos se giraron hacia Elena, que se congeló en el acto, el plato de canapés temblando en sus manos. «Señora Sofía, yo no…», intentó decir Elena, su voz un susurro de incredulidad, pero Sofía la interrumpió con un alarido dramático. «No te hagas la inocente, Elena. Te vi pasar cerca de mí hace unos minutos. Nadie más ha estado tan cerca de mis joyas. Devuélvelo ahora mismo». «Ladrona», acusó Sofía, con lágrimas de cocodrilo brotando de sus ojos. Un espectáculo diseñado para humillar y destruir la reputación de la joven limpiadora frente a toda la élite social, la cual observaba atónita. El desprecio y los susurros de los asistentes envolvieron a Elena como una mortaja. Las miradas de condena, los gestos de desaprobación, la hicieron sentir como una criminal. Un guardia de seguridad se acercó, instado por Sofía, para escoltarla fuera del evento, entre la vergüenza y el escarnio público. Elena se sintió morir de humillación, su dignidad hecha pedazos en medio del lujo y la opulencia que la rodeaban. Una escena que se grabaría para siempre en su memoria como el momento más oscuro de su vida. El peso de la injusticia la oprimía, casi quitándole el aliento. Pero en lo más profundo de su ser, un pequeño atisbo de rabia comenzaba a gestarse. Una rabia que alimentaría su determinación. Ricardo, quien presenció la escena desde la distancia, sintió como la sangre le hervía. La perfidia de Sofía no tenía límites. La humillación de Elena era insoportable. Una agresión pública que él no podía permitir que quedara impune. Se abrió paso entre la multitud, sus ojos fijos en Elena, quien ya era escoltada hacia la salida, el rostro pálido y la mirada perdida. Quería gritar, defenderla, pero sabía que la verdad tenía que ser expuesta de una manera más contundente, una que no dejara lugar a dudas ni a la manipulación de Sofía. El reloj corría, y el clímax estaba por llegar. Pero antes, Elena necesitaba saber que no estaba sola, que había alguien dispuesto a luchar por ella hasta el final. Al ver a Ricardo acercarse, los ojos de Elena se llenaron de una mezcla de vergüenza y una tenue esperanza. «Señor Ricardo, yo no hice nada. Se lo juro por mi madre», exclamó, con la voz quebrada. Ricardo la miró con compasión, pero con una firmeza que le dio fuerzas. «Lo sé, Elena. Te creo. Mantén la cabeza alta. La verdad saldrá a la luz», le susurró, antes de que el guardia la alejara. Sus palabras fueron un bálsamo para el alma herida de Elena, una promesa de justicia en medio de la desolación. Aunque fue expulsada del evento, no salió con la mirada baja por la culpa, sino con la frente en alto, apoyada en la certeza de que Ricardo confiaba en ella, y esa confianza era un escudo contra el desprecio de Sofía y su corte. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos para Ricardo. El detective le entregó la pieza final del rompecabezas, un video, antiguo, granulado pero innegable, que mostraba a una Sofía mucho más joven, colocando joyas en la bolsa de una criada para luego acusarla de robo, el mismo modus operandi que había intentado aplicar con Elena. También tenía pruebas de conexiones financieras ilícitas y extorsión a otras personas que habían intentado desenmascararla en el pasado. Era la verdad oculta que Ricardo necesitaba, una verdad tan contundente que Sofía no podría negar ni manipular. El magnate sabía que esta era su única oportunidad de hacer justicia, no solo por Elena, sino por todas las víctimas silenciadas de Sofía. Mientras tanto, Sofía se regodeaba en su victoria. La humillación pública de Elena había sido un éxito, consolidando su imagen de mujer intachable y desterrando cualquier posible apoyo hacia la limpiadora. No sabía que Ricardo estaba reuniendo las pruebas, tejiendo una red aún más compleja que la suya. Su mente calculadora solo veía el camino despejado para el ascenso social y la gala anual, que ella misma había organizado con tanto esmero. Sería el escenario perfecto para su discurso de cierre. Un monólogo triunfal sobre la caridad y la rectitud. Pero lo que no sabía es que esa misma gala sería el escenario de su propia caída.
Una caída tan estrepitosa que resonaría en toda Bogotá. Y la verdad de sus fechorías saldría por fin a la luz. Elena, en su pequeña habitación, se sentía agotada, pero no vencida. La promesa de Ricardo resonaba en su mente, dándole fuerzas. A pesar de todo el dolor, la injusticia había encendido en ella una llama de coraje que nunca supo que poseía. Ya no era solo una cuestión de miedo, era una cuestión de dignidad, de recuperar su honor pisoteado. Pensaba en todas las mujeres como ella, invisibles, humilladas, y sentía una conexión profunda con ellas. Sabía que su historia era la historia de muchas, y si Ricardo estaba dispuesto a luchar, ella también lo estaría. La mansión, antes una prisión, se había convertido en el lugar donde, contra todo pronóstico, su voz estaba a punto de ser escuchada, resonando por encima del lujo y la falsedad. Ricardo se reunió en secreto con el detective y un par de aliados de confianza que había encontrado en su círculo, hombres de principios que también habían sido testigos de la hipocresía de Sofía. Juntos trazaron el plan para la noche de la gala, un plan meticuloso y arriesgado, que cambiaría para siempre el destino de la familia Vargas y, quizás, el de muchas otras trabajadoras. La idea era simple, pero audaz: usar la tecnología del propio evento para mostrar la verdad a la audiencia televisada en vivo. La justicia tardaba en llegar, pero cuando lo hacía sería innegable, devastadora, y tan pública como la ostentación de Sofía. La verdad, aunque oculta por años, estaba a punto de estallar como una supernova, iluminando la oscuridad. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La noche de la gala llegó, cargada de una expectación palpable. El gran salón del hotel más lujoso de 1900. Bogotá estaba abarrotado de la élite social, todos vestidos con sus mejores galas, sonriendo y brindando, ajenos al drama que estaba a punto de desatarse. Sofía, radiante en un vestido de seda escarlata, se movía entre los invitados como la anfitriona perfecta, su sonrisa fría ocultando la oscuridad de su alma. Ricardo, por su parte, observaba la escena con una calma tensa, el corazón latiéndole con fuerza, pero con la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Sabía que la verdad no solo liberaría a Elena, sino que también lo liberaría a él de la prisión de su propia ignorancia y de su matrimonio tóxico. En un rincón discreto, Elena observaba la gala desde una distancia segura, sus manos entrelazadas, una mezcla de miedo y determinación en su mirada. Sabía lo que iba a pasar, y aunque el pánico amenazaba con paralizarla, la visión de Ricardo, erguido y firme, le daba la fuerza para resistir. Esta noche no sería la víctima silenciosa, sino un testimonio viviente de la lucha por la dignidad. Su uniforme de limpiadora, que la había hecho invisible durante tanto tiempo, pronto sería el símbolo de una verdad inquebrantable, una verdad que la alta sociedad de Bogotá no podría ignorar. La justicia, aunque tardía, estaba a punto de reclamar su lugar, cambiando el rumbo de muchas vidas y revelando la verdadera cara de la caridad y la compasión. La cuenta regresiva para el discurso de Sofía había comenzado, y con ella, la cuenta regresiva para la revelación de la verdad. Ricardo hizo una señal discreta a su equipo, y una corriente eléctrica recorrió el salón. Las luces del escenario principal parpadearon por un instante, y la tensión aumentó. Los invitados, entre risas y copas de champán, no sospechaban que la gala benéfica se convertiría en un tribunal improvisado, donde los velos de la hipocresía se rasgarían en vivo y en directo para todo el país. La opulencia de la sala, con sus candelabros de cristal y sus arreglos florales exóticos, era el telón de fondo, perfecto para la caída de un imperio de mentiras, el reino de una mujer cuyo único dios era el poder y las apariencias. Sofía subió al escenario con su sonrisa más grandilocuente, saludando a la multitud con confianza. Estimados amigos, es un honor para mí y para la Fundación Vargas recibirlos esta noche. Comenzó, su voz melódica resonando en el salón. Ricardo la miró, no con odio, sino con una profunda tristeza. El engaño, la falsedad, habían sido el pilar de su relación, de su vida. Pero todo estaba a punto de cambiar. En la mente de Sofía, este era su momento de gloria, un momento para brillar y ser adorada. Pero el destino, con la ayuda de un Ricardo transformado, había tejido una trama diferente.
una trama de justicia y revelación que estaba a punto de eclipsar su brillo y destruir la imagen que había construido con tanto esmero y frialdad. Mientras Sofía hablaba sobre la importancia de la caridad y la ayuda a los más necesitados, una ironía amarga para Ricardo, él se posicionó cerca de los controles técnicos, la tensión palpable en cada fibra de su ser. El video preparado, el testimonio de Rosa y los documentos del detective estaban listos. Era ahora o nunca. El silencio de Sofía sobre los abusos que había infligido se rompería con una fuerza demoledora, una que la expondría por lo que realmente era. El público, acostumbrado a las formalidades y a los discursos predecibles, estaba a punto de presenciar algo que jamás olvidarían, un evento que sacudiría los cimientos de la alta sociedad y revelaría las sombras que se escondían detrás de las apariencias más perfectas. El rostro de Elena se contrajo de miedo y expectación al ver a Sofía en el escenario, tan segura de sí misma, tan ajena a la tormenta que se avecinaba. Pero en su corazón sabía que este era el momento. El silencio de años estaba a punto de romperse, no solo por ella, sino por todas las voces silenciadas. La dignidad de las vulnerables, pisoteada por tanto tiempo, encontraría un eco en el resonante clímax que Ricardo había preparado. Y en ese pensamiento encontró una fuerza inquebrantable, una valentía que la elevaría por encima de sus miedos, lista para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que la verdad, al fin, liberaría a todos, especialmente a aquellos que habían vivido bajo la sombra de la mentira. Sofía, inmersa en su grandilocuente discurso, no notó las miradas tensas de Ricardo y su equipo. Sus palabras resonaban huecas, llenas de hipocresía, mientras el verdadero plan se ponía en marcha. El ambiente en el salón, aunque festivo en la superficie, comenzaba a cargarse con una electricidad imperceptible. La alta sociedad, sumida en sus conversaciones y su consumo de bebidas caras, no sospechaba que estaba a punto de ser testigo de un drama en vivo que superaría cualquier telenovela. La verdad, como un tsunami imparable, se preparaba para barrer con la farsa y la vanidad, revelando la podredumbre detrás del brillo y sacudiendo el mundo de apariencias en el que se movían con tanta comodidad y arrogancia. La voz de Sofía alcanzó su punto álgido, una nota triunfal que anticipaba su victoria social. Y con este espíritu de compasión y honestidad, la Fundación Vargas continuará su labor, dijo, antes de que un parpadeo inesperado de las luces la interrumpiera. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón, seguido de un silencio inquietante. Ricardo, con la mirada fija en el escenario, dio la señal final. La calma en su rostro era la de un hombre que, habiendo soportado demasiado, estaba finalmente listo para la batalla. El destino de Sofía, de Elena y de Ricardo mismo estaba a punto de sellarse, bajo la mirada atenta de miles de espectadores, tanto en el salón como en sus casas, expectantes ante lo que el magnate tenía preparado. Las gigantes pantallas de video que flanqueaban el escenario, destinadas a mostrar los logros de la fundación, de repente se iluminaron, no con imágenes de obras benéficas, sino con la grabación de un incidente oscuro. La imagen era nítida, brutalmente clara. Sofía, joven, pero con la misma frialdad en los ojos, deslizando un collar en la bolsa de una criada atemorizada, antes de gritar, ¡ladrona! Un escalofrío recorrió el salón. Las copas se detuvieron a medio camino. Las sonrisas se congelaron. El rostro de Sofía en el escenario, que seguía hablando, se reflejaba en las pantallas, y el contraste entre su discurso y la cruel verdad era un golpe demoledor, una revelación que detuvo el tiempo. El video continuó, con otras grabaciones de cámara oculta, mostrando a Sofía humillando y maltratando a diferentes empleadas en diversas mansiones, sus voces temblorosas relatando años de vejaciones, las palabras «mocosa insolente» y la bofetada a Elena, captadas por una pequeña cámara de seguridad instalada estratégicamente por Ricardo, aparecieron con una crudeza desgarradora. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro y horror. Sofía, que inicialmente intentó ignorar las pantallas, sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Sus ojos se fijaron en Ricardo, que la observaba desde la primera fila con una mirada que ya no era de decepción, sino de justicia implacable. Su mundo de mentiras se derrumbaba,
ladrillo a ladrillo, en el escenario de su propia vanidad. Elena, desde su escondite, vio las imágenes proyectadas. Sintió una mezcla de terror y una extraña liberación. No estaba sola. Sus lágrimas, que tanto se había esforzado por contener, brotaron. Pero esta vez no eran de dolor, sino de un alivio profundo, de una justicia que por fin llegaba. La verdad, esa verdad que había guardado bajo llave en lo más profundo de su ser, ahora era gritada al mundo, vista por todos. El peso de la humillación, del miedo, comenzó a levantarse de sus hombros. La lucha había sido larga y dolorosa, pero en ese momento, viendo la cruel realidad de Sofía expuesta, Elena supo que valía la pena, que cada lágrima, cada humillación, tenía un propósito mayor. La redención no solo para ella, sino para muchas otras. Un documento escaneado apareció en las pantallas gigantes. Era el expediente policial borrado de Sofía, revelando su condena suspendida por hurto y la implicación en la falsa acusación contra la criada años atrás, la misma que había narrado Rosa. «Esto es un montaje, una farsa», gritó Sofía, su voz ahora un chillido estridente, su rostro descompuesto, la máscara de perfección cayendo a pedazos, revelando a la verdadera mujer detrás de la fortuna. Los invitados, antes pasivos, ahora estaban enardecidos, indignados por la doble vida de la anfitriona. El impacto era innegable, la verdad, ineludible, proyectándose sin piedad en cada rostro, en cada pantalla, en cada rincón del lujoso salón. De repente, Ricardo subió al escenario, tomando el micrófono. «Lo que acaban de ver», comenzó, su voz fuerte y clara, «es la verdad sobre Sofía Vargas». Un murmullo de asombro y tensión recorrió el salón. Justo en ese momento, Rosa, la pana, ex empleada valiente, apareció en el escenario, su rostro sereno y decidido, a pesar de sus evidentes nervios. «Soy Rosa, y fui una de las víctimas de Sofía Vargas», dijo, su voz, aunque un poco temblorosa, resonando con una fuerza moral que conmovió a los presentes. Su presencia en vivo, el testimonio directo de otra víctima, reforzó la innegable verdad, llevando la revelación a un punto de no retorno. El público, atónito, sabía que estaba presenciando no solo el final de una gala, sino el final de una era de impunidad. Ricardo se volvió hacia Sofía, que estaba paralizada por el shock y la furia. «Sofía, tu tiempo de silencio y crueldad ha terminado», dijo, su voz cargada de una tristeza que trascendía la rabia. Rosa comenzó a relatar su historia con una elocuencia sencilla, sus palabras un puñal directo al corazón de la hipocresía de Sofía. Cada frase de Rosa era un eco de las humillaciones sufridas, no solo por ella, sino por Elena y por tantas otras mujeres invisibles. La multitud, antes absorta en su mundo de apariencias, ahora escuchaba con una atención reverente, impactada por la crudeza de la verdad que se desplegaba ante sus ojos. El silencio en el salón era total, solo roto por la voz valiente de Rosa, que resonaba con la fuerza de la justicia largamente esperada, pidiendo un clamor por el fin del abuso. La revelación de Rosa no solo fue un testimonio, sino un catalizador. Otras voces en el público, antiguas empleadas o personas que habían presenciado los abusos de Sofía, comenzaron a levantarse tímidamente, con la valentía infundida por Ricardo y Rosa. Susurraban anécdotas, confirmaban patrones, un coro creciente de verdades que Sofía había intentado enterrar bajo el manto del lujo y el poder. La gala se había transformado de un evento benéfico en un juicio público, donde la justicia, tan a menudo evadida por los ricos, finalmente comenzaba a manifestarse. Los rostros de los asistentes reflejaban una mezcla de horror, indignación y una incipiente esperanza, al ver cómo la oscuridad era expulsada por la luz de la verdad. Sofía, acorralada, intentó una última jugada. «Esto es una conspiración. Ricardo, ¿cómo te atreves a hacerme esto? Estas mujeres mienten. Son envidiosas ladronas», gritó, señalando a Rosa y a Ricardo con un dedo acusador, su voz histérica, su imagen completamente desfigurada por la ira. Pero sus palabras ya no tenían poder. La evidencia en las pantallas, el testimonio de Rosa y la dignidad de Ricardo y Elena
habían desmantelado su reinado de terror. El aplomo de Sofía se había desvanecido, reemplazado por la desesperación de quien se sabe descubierta, de quien ve su mundo de apariencias desmoronarse estrepitosamente. Los invitados, antes parte de su círculo, ahora la miraban con repudio, susurros de condena llenando el aire. Ricardo la miró con una expresión de tristeza infinita. Sofía, la verdad siempre sale a la luz, y hoy, la tuya ha sido expuesta. Ya no hay marcha atrás. En ese momento, Elena, con una fuerza que nunca había sentido, apareció por el lateral del escenario, caminando con la frente alta, su uniforme impecable, sus ojos, antes llenos de miedo, ahora brillando con una determinación inquebrantable. Su presencia física, su testimonio silencioso pero poderoso, fue el golpe final para Sofía, un recordatorio viviente de la humillación que le había infligido y que ahora se volvía en su contra. La imagen de Elena, la joven vulnerable que había sido maltratada, se erguía, ahora como el símbolo de la verdad y la justicia. La presencia de Elena en el escenario, su mirada serena y digna, silenció el poco bullicio que quedaba. El contraste entre la histeria de Sofía y la calma de Elena era evidente, una clara muestra de quién decía la verdad. La gente conmovida comenzó a aplaudir. No eran aplausos para Sofía, sino para Elena, para Rosa, para Ricardo, para la verdad que había sido expuesta. El brillo de la gala se había transformado en la luz de la justicia, un faro que iluminaba la oscuridad del abuso. Sofía, completamente humillada y derrotada, sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. No había lugar donde esconderse, ni mentira que la salvara. Su imperio de crueldad se había desmoronado en un instante, ante la mirada de toda una nación, atestiguando su caída. La televisión, transmitiendo en vivo, capturó cada detalle de la caída de Sofía Vargas. Su rostro, antes una máscara de perfección, ahora era un lienzo de terror y rabia, una imagen que quedaría grabada en la mente de miles de espectadores. Ricardo, con un gesto firme, le retiró el micrófono a Sofía, silenciando para siempre sus mentiras. «Espero que esta noche sirva como un recordatorio», dijo Ricardo, mirando directamente a la cámara, su voz resonando con una autoridad moral renovada, de que la dignidad de cualquier ser humano, sin importar su origen, su trabajo o su condición social, es innegociable, y que la justicia, por lenta que parezca, siempre encuentra su camino. Sus palabras, cargadas de convicción, marcaron el fin de la farsa. La humillación de Sofía fue total y pública. No había escapatoria, no había vuelta atrás. Las grabaciones, los documentos y los testimonios habían creado una verdad irrefutable. La alta sociedad, que antes la adulaba, ahora la miraba con un desprecio apenas disimulado. Algunos se levantaron de sus sillas, incapaces de soportar la vergüenza ajena, mientras otros permanecían inmóviles, como estatuas, absorbiendo cada detalle del impactante drama que se desarrollaba ante sus ojos. El lujo de la gala, que Sofía había planeado para su triunfo, se había convertido en el escenario de su derrota más aplastante, una derrota que resonaría en los pasillos de su mansión y en los corazones de todos los que habían presenciado su caída. La policía, que había sido notificada con antelación por Ricardo, entró discretamente en el salón. Sofía, al ver a los agentes acercarse, intentó huir, pero ya era demasiado tarde. Fue detenida en 1960. El acto, bajo la mirada de todos los presentes, su imagen de mujer intachable destrozada por completo. Los flashes de las cámaras, antes dirigidos a los invitados de lujo, ahora se centraban en ella, capturando el momento de su arresto, el final de su reinado de crueldad. Ricardo observó cómo se la llevaban, su corazón dividido entre la tristeza por el final de un matrimonio y la satisfacción de la justicia, una justicia que había luchado por traer a la luz, a un costo personal inmenso. Elena, con lágrimas de alivio rodando por sus mejillas, sintió un peso gigantesco levantarse de su alma. La humillación, el miedo, el dolor, todo se transformó en una sensación de paz y libertad. Ricardo se acercó a ella y en un gesto de profunda dignidad y respeto le tendió la mano. «Elena, lo lamento mucho. Gracias por tu valentía. Hoy tú has sido la verdadera heroína», le dijo, sus ojos llenos de una sinceridad que conmovió a la joven.
Elena le tomó la mano, sintiendo la calidez y la promesa de un nuevo comienzo, un futuro donde su dignidad no sería pisoteada, sino celebrada. La justicia, por fin, había prevalecido, abriendo un nuevo camino para ella y para muchas otras mujeres. La historia de Sofía Vargas se convirtió en un escándalo nacional, la noticia de primera plana en todos los medios. La prensa amarilla, que antes había difamado a Elena, ahora se devoraba los detalles del arresto y el pasado criminal de Sofía, revelando sin piedad todas sus artimañas. Ricardo, devastado por la traición, pero transformado por la experiencia, sabía que tenía que hacer algo más que solo desenmascarar a su esposa. Necesitaba construir un legado de justicia y protección, una reparación por los años de silencio y ceguera. La caída de Sofía era solo el principio de un cambio mucho más grande, un cambio que prometía sanar las heridas y restaurar la dignidad de los vulnerables. La mansión de los Vargas, antes un símbolo de poder y opulencia, ahora se sentía vacía y desolada, un eco de la verdad que había sido expuesta. Ricardo, con el corazón roto pero con una nueva determinación, se dedicó a construir algo que realmente tuviera valor. Fundó la Fundación Elena de la Dignidad, un nombre que eligió para honrar la valentía de la joven limpiadora y para que sirviera como un recordatorio constante de que la dignidad no se compra ni se pisa. El objetivo de la fundación era claro: proteger los derechos de las trabajadoras domésticas, ofrecerles apoyo legal, psicológico y educativo, y luchar por una legislación laboral más justa que garantizara un trato digno para todas, sin importar su estatus. Elena, aunque mantuvo su independencia y su propia vida, se convirtió en el símbolo de la fundación, una voz poderosa para aquellas que habían sido silenciadas. Su historia, de humillación a heroína, inspiró a miles de mujeres, dándoles la esperanza y el coraje para denunciar los abusos y luchar por sus derechos. Ricardo, transformado, dedicó su fortuna y su influencia a la causa, asegurándose de que la fundación creciera y alcanzara a quienes más lo necesitaban. El amor que una vez sintió por Sofía se había transformado en un compromiso inquebrantable con la justicia social, un legado que trascendería su propia vida y que honraría la memoria de todas las víctimas. Sofía, tras un juicio mediático y vergonzoso, fue condenada a una pena de prisión por múltiples cargos, incluyendo difamación, agresión y obstrucción a la justicia. Su nombre, antes sinónimo de elegancia y poder, ahora era sinónimo de crueldad y engaño. La élite social que antes la acogía le dio la espalda, y su fortuna fue en parte embargada para compensar a sus víctimas y apoyar la Fundación Elena de la Dignidad. Su caída fue un ejemplo claro de que la riqueza no puede comprar la impunidad y que las mentiras, por mucho que se intenten ocultar, siempre acaban saliendo a la luz, desvelando la verdadera oscuridad que se esconde detrás de las fachadas más perfectas y ostentosas. La noche de la gala había llegado. El aire del gran salón del hotel más lujoso de Bogotá vibraba con una expectación palpable que solo la élite social podía generar. Cientos de miradas, atentas y superficialmente sonrientes, se fijaban en Sofía, radiante en su vestido escarlata, subiendo al escenario. Ella, con la maestría de una actriz consumada, se movía entre los focos. Su sonrisa fría, un arma más en su arsenal de falsedades, ocultaba la oscuridad de un alma calculadora. Ricardo, por su parte, observaba la escena desde su mesa, su corazón latiéndole con fuerza, una mezcla de nerviosismo y una convicción inquebrantable de que estaba a punto de hacer lo correcto. Sabía que la verdad no solo liberaría a Elena, sino que también a él mismo de la prisión de su propia ceguera, y de un matrimonio tóxico que lo había consumido por años, un presagio del huracán que se avecinaba. En un rincón discreto, protegida por la penumbra y los arreglos florales exóticos, Elena observaba la gala. Sus manos estaban entrelazadas, una mezcla de miedo atávico y una determinación recién nacida en su mirada profunda. Sabía lo que estaba a punto de suceder. El plan de Ricardo, susurrado con urgencia días antes, se repetía en su mente como un mantra. Aunque el pánico amenazaba con paralizarla, la visión de Ricardo, erguido y firme en la primera fila, le infundía una fuerza inesperada.
Hoy no seré la víctima silenciosa, se dijo a sí misma, susurrando apenas. Su uniforme de limpiadora, que la había hecho invisible durante tanto tiempo, pronto sería el símbolo de una verdad inquebrantable, una verdad que la alta sociedad de Bogotá, por mucho que quisiera, no podría ignorar por más tiempo, un grito ahogado de justicia. La cuenta regresiva para el discurso de Sofía había comenzado, y con ella, la cuenta regresiva para la revelación que prometía ser devastadora. Ricardo hizo una señal discreta a su equipo técnico. Una corriente eléctrica casi imperceptible recorrió el salón. Las luces del escenario principal parpadearon por un instante, un microevento que pasó desapercibido para la mayoría, pero que aumentaba la tensión para los pocos que sabían. Los invitados, entre risas fáciles y copas de champán, no sospechaban que la elegante gala benéfica estaba a punto de transformarse en un tribunal improvisado. Un escenario donde los velos de la hipocresía se rasgarían en vivo y en directo para todo el país, revelando las sombras detrás de cada falso brillo, de cada sonrisa comprada, de cada gesto vacío. Sofía subió al escenario con su sonrisa más grandilocuente, una pose ensayada que irradiaba confianza y falsa benevolencia. Estimados amigos, es un honor para mí y para la Fundación Vargas recibirlos esta noche, comenzó, su voz melódica resonando con una resonancia artificial en cada rincón del salón suntuoso. Ricardo la miró, no con odio, sino con una profunda tristeza que le oprimía el pecho. El engaño, la falsedad, habían sido el pilar de su relación, de la vida que había construido, una vida edificada sobre arenas movedizas. Pero sabía que todo estaba a punto de cambiar de manera irreversible. En la mente de Sofía, este era su momento de gloria, un instante para brillar y ser adorada por su falsa caridad. Pero el destino, con la ayuda de un Ricardo transformado, había tejido una trama diferente, una trama de justicia y revelación que estaba a punto de eclipsar su brillo y destruir la imagen que había construido con tanto esmero y fría estrategia. Mientras Sofía disertaba sobre la importancia de la caridad y la ayuda a los más necesitados, una ironía amarga que casi le arrancaba una mueca a Ricardo. Él se posicionó cerca de los controles técnicos, la tensión palpable en cada fibra de su ser. La caridad, Sofía, empieza por la humanidad, pensó con desdén. El video preparado, el desgarrador testimonio de Rosa y los documentos incriminatorios del detective estaban listos. Era ahora o nunca, no había vuelta atrás. El silencio de Sofía sobre los abusos que había infligido se rompería con una fuerza demoledora, una que la expondría por lo que realmente era, una tirana sin escrúpulos. El público, acostumbrado a las formalidades y a los discursos predecibles, estaba a punto de presenciar algo que jamás olvidarían, un evento que sacudiría los cimientos de la alta sociedad y revelaría las sombras que se escondían detrás de las apariencias más perfectas y las sonrisas más hipócritas. Una explosión de verdad. El rostro de Elena, iluminado por un reflejo de los focos del escenario, se contrajo de miedo y expectación al ver a Sofía tan segura de sí misma, tan ajena a la tormenta que se avecinaba. Pero en su corazón maltrecho, sabía que este era el momento crucial. El silencio de años de humillaciones estaba a punto de romperse, no solo por ella, sino por todas las voces silenciadas que habían sufrido en la sombra. La dignidad de las vulnerables, pisoteada por tanto tiempo, encontraría un eco en el resonante clímax que Ricardo había preparado meticulosamente. Y en ese pensamiento encontró una fuerza inquebrantable, una valentía que la elevaría por encima de sus miedos más profundos, lista para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que la verdad, al fin, liberaría a todos, especialmente a aquellos que habían vivido bajo la sombra de la mentira y el desprecio. Sofía, inmersa en su grandilocuente discurso, no notó las miradas tensas de Ricardo y su equipo, ni la electricidad imperceptible que comenzaba a cargar el ambiente. Sus palabras resonaban huecas, llenas de una hipocresía tan palpable que casi se podía cortar con un cuchillo, mientras el verdadero plan se ponía en marcha con precisión milimétrica. El ambiente en el salón, aunque festivo en la superficie, comenzaba a cargarse con una energía que presagiaba un cambio inminente, un quiebre en la falsa armonía. La alta sociedad, sumida en sus conversaciones triviales y su consumo de bebidas caras,
No sospechaba que estaba a punto de ser testigo de un drama en vivo, que superaría cualquier telenovela, cualquier ficción. La verdad, como un tsunami imparable, se preparaba para barrer con la farsa y la vanidad, revelando la podredumbre detrás del brillo y sacudiendo el mundo de apariencias en el que se movían con tanta comodidad y arrogancia. La voz de Sofía alcanzó su punto álgido, una nota triunfal que anticipaba su victoria social, su consagración como la dama de la caridad. Y con este espíritu de compasión y honestidad, la Fundación Vargas continuará su labor, dijo, con una sonrisa de satisfacción que casi cegaba. Pero sus palabras fueron abruptamente interrumpidas por un parpadeo inesperado y prolongado de las luces principales del salón. Un murmullo de sorpresa, seguido de un silencio inquietante, recorrió las mesas. Ricardo, con la mirada fija en el escenario, dio la señal final con un movimiento casi imperceptible de su mano. La calma en su rostro era la de un hombre que, habiendo soportado demasiado, estaba finalmente listo para la batalla. El destino de Sofía, de Elena y de Ricardo mismo estaba a punto de sellarse bajo la mirada atenta de miles de espectadores, tanto en el salón como en sus casas, expectantes ante lo que el magnate tenía preparado, un golpe maestro. Las gigantes pantallas de video que flanqueaban el escenario, destinadas a mostrar los logros filantrópicos de la fundación, de repente se iluminaron con una imagen inesperada, perturbadora. No eran gráficos de obras benéficas, sino la grabación de un incidente oscuro, antiguo. La imagen, granulada por el tiempo pero brutalmente clara, mostró a una Sofía mucho más joven, pero con la misma frialdad en los ojos que ahora, deslizando hábilmente un collar en la bolsa de una criada atemorizada, antes de gritar, «¡Ladrona!». Un escalofrío recorrió el salón. Las copas se detuvieron a medio camino entre las manos enguantadas. Las sonrisas se congelaron en rostros atónitos. El rostro de Sofía en el escenario, que seguía hablando de transparencia, se reflejaba en las pantallas, y el contraste entre su discurso y la cruel verdad era un golpe demoledor, una revelación que detuvo el tiempo y el aliento de todos. El video continuó, con otras grabaciones de cámara oculta, mostrando a Sofía humillando y maltratando a diferentes empleadas en diversas mansiones, sus voces temblorosas relatando años de vejaciones. Las palabras «mocosa insolente» y la bofetada a Elena, captadas por una pequeña cámara de seguridad instalada estratégicamente por Ricardo días antes, aparecieron con una crudeza desgarradora que impactó a la audiencia. Los murmullos iniciales se convirtieron en exclamaciones de asombro y horror que llenaron el salón. Sofía, que inicialmente intentó ignorar las pantallas, sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Sus ojos se fijaron en Ricardo, que la observaba desde la primera fila con una mirada que ya no era de decepción, sino de justicia implacable. Su mundo de mentiras se derrumbaba, ladrillo a ladrillo, en el escenario de su propia vanidad y arrogancia, para nunca más ser reconstruido. Elena, desde su escondite, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, vio las imágenes proyectadas con una mezcla de terror y una extraña, profunda liberación. «No estoy sola», susurró, sintiendo un nudo en la garganta. Sus lágrimas, que tanto se había esforzado por contener a lo largo de los años, brotaron, pero esta vez no eran de dolor ni de humillación, sino de un alivio profundo, de una justicia que, por fin, ante los ojos del mundo entero, llegaba. La verdad, esa verdad que había guardado bajo llave en lo más profundo de su ser, ahora era gritada a los cuatro vientos, vista por todos, innegable. El peso de la humillación, del miedo constante, comenzó a levantarse de sus hombros cansados. La lucha había sido larga y dolorosa, pero en ese momento, viendo la cruel realidad de Sofía expuesta, Elena supo que valía la pena, que cada lágrima, cada humillación, tenía un propósito mayor. La redención, no solo para ella, sino para muchas otras mujeres invisibles. Un documento escaneado apareció en las pantallas gigantes, un golpe aún más contundente. Era el expediente policial borrado de Sofía, revelando su condena suspendida por hurto y la implicación en la falsa acusación contra la criada años atrás, la misma historia que la valiente Rosa había narrado a Ricardo. «Esto es un montaje, una farsa, una trampa», gritó Sofía,
Su voz ahora un chillido estridente que resonó en él. Silencio atónito, su rostro completamente descompuesto, la máscara de perfección cayendo a pedazos de forma irrecuperable, revelando a la verdadera mujer detrás de la fortuna y el glamour. Los invitados, antes pasivos observadores, ahora estaban enardecidos, indignados por la descarada doble vida de la anfitriona. El impacto era innegable, la verdad, ineludible, proyectándose sin piedad en cada rostro, en cada pantalla, en cada rincón del lujoso salón, dejando un sabor amargo. De repente, Ricardo subió al escenario. Su presencia imponente llenó el espacio. Tomó el micrófono con una firmeza que sorprendió a muchos. Lo que acaban de ver, comenzó, su voz fuerte, clara y resonante en cada rincón del salón. Es la verdad sobre Sofía Vargas, la que hemos ignorado por demasiado tiempo. Un murmullo de asombro y tensión recorrió el salón. La gente se inclinaba para escuchar. Justo en ese momento, Rosa, la ex empleada valiente que había esperado su turno en la discreción, apareció por un lateral del escenario, su rostro sereno y decidido, a pesar de sus evidentes nervios que apenas traicionaban su compostura. «Soy Rosa», dijo. Su voz, aunque un poco temblorosa al principio, resonó con una fuerza moral que conmovió profundamente a los presentes. «Y fui una de las víctimas de Sofía Vargas, hace muchos años». Su presencia en vivo, el testimonio directo de otra víctima, reforzó la innegable verdad, llevando la revelación a un punto de no retorno. Un momento histórico. Ricardo se volvió hacia Sofía, que estaba paralizada por el shock y la furia, sus ojos disparando dagas. «Sofía, tu tiempo de silencio y crueldad ha terminado, para siempre», dijo, su voz cargada de una tristeza que trascendía la rabia, una pena por la vida desperdiciada en la falsedad. Rosa, apoyada por Ricardo, comenzó a relatar su historia con una elocuencia sencilla y conmovedora. Sus palabras, un puñal directo al corazón de la hipocresía de Sofía. Cada frase de Rosa era un eco de las humillaciones sufridas, no solo por ella, sino por Elena, y por tantas otras mujeres invisibles que trabajaban y sufrían en silencio. La multitud, antes absorta en su mundo de apariencias y superficialidades, ahora escuchaba con una atención reverente, impactada por la crudeza de la verdad que se desplegaba ante sus ojos. El silencio en el salón era total, solo roto por la voz valiente de Rosa, que resonaba con la fuerza de la justicia largamente esperada, pidiendo un clamor por el fin del abuso, una nueva era. La revelación de Rosa no solo fue un testimonio valiente, sino un catalizador poderoso que encendió una chispa en otros corazones. Otras voces en el público, tímidamente al principio, comenzaron a levantarse. Eran antiguas empleadas, algunas de ellas ya jubiladas, o personas que habían presenciado los abusos de Sofía a lo largo de los años. Susurraban anécdotas, confirmaban patrones de maltrato, un coro creciente de verdades que Sofía había intentado enterrar bajo el manto del lujo y el poder, bajo la ostentación de la fortuna. La gala se había transformado de un evento benéfico para mantener las apariencias en un juicio público, donde la justicia, tan a menudo evadida por los ricos y poderosos, finalmente comenzaba a manifestarse de forma innegable. Los rostros de los asistentes reflejaban una mezcla de horror, indignación y una incipiente esperanza, al ver cómo la oscuridad era expulsada por la luz de la verdad, como un amanecer largamente esperado. Sofía, completamente acorralada, con su mundo desmoronándose ante sus ojos y los de miles, intentó una última jugada desesperada. «Esto es una conspiración. Ricardo, ¿cómo te atreves a hacerme esto? Estas mujeres mienten. Son envidiosas, ladronas sin escrúpulos», gritó, señalando a Rosa y a Ricardo con un dedo acusador. Su voz histérica, su imagen completamente desfigurada por la rabia y el pánico. La máscara de la mujer sofisticada se había desintegrado por completo, revelando la furia pura. Pero sus palabras, sus acusaciones, ya no tenían poder. Habían perdido toda credibilidad. La evidencia en las pantallas, el testimonio conmovedor de Rosa y la dignidad inquebrantable de Ricardo y Elena habían desmantelado su reinado de terror. El aplomo de Sofía se había desvanecido, reemplazado por la desesperación de quien se sabe descubierta, de quien ve su mundo de apariencias desmoronarse estrepitosamente.
Los invitados, antes parte de su círculo íntimo, ahora la miraban con un repudio palpable. Susurros de condena llenando el aire. Un eco de su propia caída. Ricardo la miró con una expresión de tristeza infinita. Una mezcla de piedad y firmeza. Sofía, la verdad siempre sale a la luz. Y hoy, la tuya ha sido expuesta. Ya no hay marcha atrás, ni escondite posible para tus mentiras. En ese momento, Elena, con una fuerza que nunca había sentido que poseía, apareció por el lateral del escenario, caminando con la frente alta, su uniforme impecable, sus ojos, antes llenos de miedo y lágrimas, ahora brillando con una determinación inquebrantable, una luz de esperanza. Su presencia física, su testimonio silencioso pero poderosísimo, fue el golpe final para Sofía, un recordatorio viviente de la humillación que le había infligido y que ahora se volvía en su contra con una justicia poética. La imagen de Elena, la joven vulnerable que había sido maltratada sin piedad, se erguía ahora como el símbolo innegable de la verdad y la justicia, como un faro. La presencia de Elena en el 1980 escenario, su mirada serena y digna, silenció el poco bullicio que quedaba en el salón, ahogando los últimos susurros. El contraste entre la histeria descontrolada de Sofía y la calma majestuosa de Elena era evidente, una clara muestra para todos de quién decía la verdad. La gente, conmovida hasta las lágrimas por la valentía de la joven, comenzó a aplaudir, un aplauso que fue creciendo hasta convertirse en una ovación atronadora. No eran aplausos para Sofía, no había espacio para ella, sino para Elena, para Rosa, para Ricardo, para la verdad que había sido expuesta con tanta valentía. El brillo superficial de la gala se había transformado en la luz inmaculada de la justicia, un faro que iluminaba la oscuridad del abuso y la mentira. Sofía, completamente humillada y derrotada en todos los frentes, sintió como el suelo se abría bajo sus pies. No había lugar donde esconderse, ni mentira que la salvara de su propia infamia. Su imperio de crueldad se había desmoronado en un instante, ante la mirada de toda una nación, atestiguando su caída vergonzosa. La televisión, transmitiendo en vivo a millones de hogares, capturó cada detalle de la estrepitosa caída de Sofía Vargas. Su rostro, antes una máscara de perfección inalterable, ahora era un lienzo de terror, rabia y desesperación, una imagen que quedaría grabada en la mente de miles de espectadores como el símbolo de la hipocresía desenmascarada. Ricardo, con un gesto firme y decidido, le retiró el micrófono a Sofía, silenciando para siempre sus mentiras y sus acusaciones vacías. «Espero que esta noche sirva como un recordatorio», dijo Ricardo, mirando directamente a la cámara, su voz resonando con una autoridad moral renovada y una convicción profunda, de que la dignidad de cualquier ser humano, sin importar su origen, su trabajo o su condición social, es innegociable, y que la justicia, por lenta que parezca, siempre encuentra su camino para salir a la luz. Sus palabras, cargadas de verdad y esperanza, marcaron el fin de la farsa y el inicio de una nueva era de responsabilidad. La humillación de Sofía fue total, absoluta y brutalmente pública. No había escapatoria, no había vuelta atrás. Su destino estaba sellado. Las grabaciones impactantes, los documentos incriminatorios y los testimonios desgarradores de las víctimas habían creado una verdad irrefutable, una pared inquebrantable de evidencia. La alta sociedad, que antes la adulaba con sonrisas falsas y elogios vacíos, ahora la miraba con un desprecio apenas disimulado, una frialdad que helaba la sangre. Algunos se levantaron de sus sillas, incapaces de soportar la vergüenza ajena, mientras otros permanecían inmóviles, como estatuas de sal, absorbiendo cada detalle del impactante drama que se desarrollaba ante sus ojos. Un evento que nadie olvidaría. El lujo de la gala, que Sofía había planeado meticulosamente para su propio triunfo personal, se había convertido en el escenario de su derrota más aplastante, una derrota que resonaría en los pasillos de su mansión vacía y en los corazones de todos los que habían presenciado su caída vergonzosa. La policía, que había sido notificada con antelación por Ricardo y que esperaba la señal, entró discretamente en el salón, moviéndose con eficiencia entre la multitud atónita. Sofía, al ver a los agentes acercarse inexorablemente, intentó huir, presa del pánico, pero ya era demasiado tarde para cualquier escape.
Fue detenida en el acto, bajo la mirada escrutadora de todos los presentes, su imagen de mujer intachable, de pilar de la sociedad, destrozada por completo ante el mundo. Los flashes de las cámaras, antes dirigidos a los invitados de lujo y sus joyas, ahora se centraban con furia en ella, capturando el momento preciso de su arresto, el final definitivo de su reinado de crueldad y mentiras. Ricardo observó cómo se la llevaban, su corazón dividido entre la tristeza profunda por el final de un matrimonio y la profunda satisfacción de la justicia. Una justicia que había luchado por traer a la luz, a un costo personal inmenso y un dolor indescriptible, pero necesario. Elena, con lágrimas de alivio rodando libremente por sus mejillas curtidas, sintió un peso gigantesco y asfixiante levantarse de su alma. La humillación, el miedo constante, el dolor acumulado de años, todo se transformó en una sensación de paz profunda y una libertad que nunca antes había conocido. Ricardo se acercó a ella en el escenario y en un gesto de profunda dignidad y respeto que conmovió a todos los presentes, le tendió la mano. Elena, lo lamento mucho por todo lo que has sufrido. Gracias por tu inmensa valentía. Hoy, tú has sido la verdadera heroína de esta historia, la luz que nos guió, le dijo, sus ojos llenos de una sinceridad y un respeto que conmovieron a la joven hasta lo más profundo de su ser. Elena le tomó la mano, sintiendo la calidez y la promesa tangible de un nuevo comienzo, un futuro donde su dignidad no sería pisoteada, sino celebrada con honor y justicia. La justicia, por fin, había prevalecido, abriendo un nuevo camino para ella y para muchas otras mujeres. Ricardo permaneció de pie en el escenario, la mirada firme, mientras los flashes de las cámaras parpadeaban sin cesar sobre Sofía, cuya figura, antes impoluta, se desdibujaba entre la vergüenza y la furia contenida, escoltada por los agentes. El gran salón, testigo de su ascenso y ahora de su caída, se sumió en un silencio cargado de implicaciones, donde el eco de las mentiras de Mino de Sofía se disolvía ante la cruda realidad de los hechos. La élite de Bogotá, antes adormecida por la opulencia y las apariencias, había sido forzada a despertar de su letargo, confrontada con una verdad incómoda que rompía la imagen de un mundo perfecto. Ricardo, aunque sintiendo el peso de la tristeza por el fin de su matrimonio, respiró un aire de alivio, la sensación de haber cumplido un deber ineludible. En ese momento, la justicia no era solo un concepto, sino una presencia palpable que llenaba el espacio. Dirigiéndose a las cámaras y a los aún atónitos asistentes, Ricardo tomó la palabra, su voz grave resonando con una autoridad renovada que no había exhibido en años. Esta noche no ha sido una gala cualquiera, declaró, su mirada abarcando a todos. Ha sido un espejo que nos ha mostrado la verdad sobre nosotros mismos, sobre el poder y sobre la dignidad humana. Su mensaje era claro. La impunidad de los privilegiados había llegado a su fin. La Fundación Vargas, a partir de 1960, hoy se transformará. No más falsas filantropías. Dedicaremos cada esfuerzo a construir una sociedad donde la voz de los vulnerables no sea silenciada, donde cada persona sea tratada con el respeto que merece. Los murmullos de aprobación comenzaron a reemplazar el silencio de la sorpresa, mientras Ricardo sentía el peso de un nuevo propósito naciendo en su corazón. Elena, observando desde un lateral, sentía una extraña mezcla de vértigo y euforia. Sus rodillas aún temblaban, pero su corazón, antes oprimido por el miedo, ahora latía con una fuerza indomable. La humillación pública, la bofetada, las calumnias, todo el dolor acumulado, se disolvía en la luz de la verdad que había sido expuesta. Se hizo justicia. Por fin, pensó, una lágrima solitaria, esta vez de gratitud y liberación, recorriendo su mejilla. Ya no era la joven limpiadora invisible. Era el testimonio viviente de que la dignidad, por mucho que se intentara pisotear, nunca se extinguía por completo. Era una heroína, inesperada, forjada en la adversidad, y su historia estaba a punto de inspirar un cambio mucho más allá de las paredes de esa mansión. Ricardo, ya fuera del foco de los reflectores, se acercó a Elena con una reverencia que trascendía la posición social, extendiendo su mano con una sinceridad inquebrantable. Elena, no hay palabras para expresar lo que siento. Lo lamento profundamente.
Su valentía ha sido un faro en mi propia ceguera. Elena, con una sonrisa que apenas disimulaba sus lágrimas, tomó su mano. No hay nada que lamentar, señor Ricardo. Usted hizo lo correcto. Nos dio voz a todas las que fuimos invisibles. En ese apretón de manos no había un atisbo de romance, sino una conexión mucho más profunda. La alianza inquebrantable entre un hombre arrepentido y una mujer cuya dignidad había sido finalmente reconocida. La promesa de un futuro forjado en la justicia y el respeto mutuo, más allá de las cicatrices del pasado. Los días posteriores al escándalo fueron un torbellino de noticias y debates en toda Colombia. Los medios, antes controlados por Sofía, ahora competían por revelar cada detalle de su oscuro pasado, exponiendo un patrón de abusos y manipulación que se extendía por décadas. La sociedad, indignada, exigía justicia para Elena y para todas las víctimas silenciadas. En el barrio exclusivo de Bogotá, donde antes reinaba el silencio cómplice, ahora se escuchaban voces de apoyo y solidaridad. La figura de Elena, la joven humilde que había enfrentado al poder, se convirtió en un símbolo nacional de resistencia y esperanza. Ricardo, aunque abrumado por la magnitud de la repercusión, sabía que era el momento de transformar su dolor en una acción significativa, una reparación para enmendar los errores de su pasado. La primera decisión de Ricardo fue disolver legalmente su matrimonio con Sofía, un paso necesario para romper definitivamente con el pasado y sentar las bases de un futuro honesto. Luego, con una determinación inquebrantable, anunció la creación de la Fundación Elena de la Dignidad. Este nombre, explicó en una emotiva conferencia de prensa, honra la inquebrantable fuerza de una mujer que nos enseñó que la dignidad no se negocia. Será un hogar, un refugio y una voz para todas las trabajadoras domésticas que, como Elena, han sufrido en silencio. Su voz, cargada de una emoción sincera, resonó en los corazones de muchos, marcando un antes y un después en la lucha por los derechos laborales en el país. Elena, al escuchar su nombre en el de la fundación, sintió una emoción que la desbordaba. «Mi nombre en algo tan grande», susurró, sintiendo un nudo en la garganta. Su primera reacción fue de incredulidad, seguida de una profunda gratitud. Ella, la joven de manos curtidas y sueños rotos, se convertía en un símbolo de esperanza para miles. Ricardo le aseguró que su papel no sería solo el de un nombre, sino el de una voz activa en el consejo de la fundación, usando su experiencia para guiar los esfuerzos. Su conocimiento, su empatía, Elena, son invaluables. Necesitamos su perspectiva para llegar a quienes más lo necesitan, le dijo Ricardo, reafirmando su respeto y su confianza en ella, elevando su voz a un nivel que jamás imaginó posible. Los inicios de la Fundación Elena de la Dignidad no fueron fáciles. La burocracia, la resistencia de algunos sectores poderosos y la inercia de una sociedad acostumbrada a ciertas desigualdades presentaron desafíos constantes. Pero Ricardo, con su influencia y recursos, y Elena, con su testimonio inspirador, se negaron a rendirse. «No podemos permitir que el miedo o la indiferencia detengan esta causa», afirmó Ricardo en una de las primeras reuniones, su mirada fija en Elena en busca de apoyo. Cada victoria, por pequeña que sea, es un paso hacia un futuro más justo. Y Elena, con su mirada sincera, le devolvía la convicción, sabiendo que su sufrimiento personal se estaba transformando en una poderosa herramienta de cambio social, una luz para innumerables vidas en la sombra. Elena no se conformó con ser solo la imagen de la fundación. Se involucró activamente en cada proyecto. Su experiencia personal la convertía en una guía invaluable para las trabajadoras que llegaban buscando ayuda. «Entiendo su miedo, su vergüenza», les decía, con una calidez que solo quien ha vivido el sufrimiento podía transmitir. «Pero no están solas. Su voz importa. Su dignidad importa». Organizaba talleres, acompañaba a otras mujeres a denunciar abusos, y su presencia, su historia, era un bálsamo para muchas almas heridas. Cada testimonio que escuchaba, cada lágrima que secaba, fortalecía su convicción de que había encontrado su verdadero propósito, un propósito más grande que cualquier humillación que hubiera padecido. Las historias de éxito no tardaron en llegar.
Una joven que había sido explotada laboralmente encontró asesoría legal y un nuevo empleo digno. Otra, víctima de acoso, recuperó su confianza gracias al apoyo psicológico de la fundación. La fundación me devolvió la esperanza, me recordó que tengo derechos, decía una de ellas en un evento público, con la voz quebrada por la emoción. Estas victorias, pequeñas pero significativas, se convirtieron en el motor que impulsó a Ricardo y a Elena a seguir adelante, a expandir sus esfuerzos por todo el país. La marea de apoyo popular crecía y la gente, conmovida por la labor de la fundación, ofrecía donaciones y voluntariado. Un verdadero cambio de conciencia. Ricardo, utilizando su vasto conocimiento en el mundo de los negocios y sus conexiones, no solo brindó apoyo económico a la fundación, sino que se dedicó a promover cambios legislativos. Se reunió con senadores, congresistas y líderes de opinión, abogando por leyes que protegieran los derechos de las trabajadoras domésticas. Es inaceptable que en pleno siglo XXI, la dignidad de miles de mujeres sea pisoteada por la falta de una legislación justa, argumentaba Ricardo, con una pasión que antes reservaba solo para sus empresas. Su lucha era incansable, un testimonio de su redención, de su compromiso genuino con la justicia social, buscando transformar un sistema que él mismo había, por omisión, contribuido a sostener. Mientras tanto, Sofía Vargas vivía su propia pesadilla. Tras un juicio mediático que expuso todas sus crueldades, fue condenada a varios años de prisión. En la soledad de su celda, despojada de su lujo y poder, su nombre, antes sinónimo de opulencia, ahora era un recordatorio constante de su infamia. La élite social que antes la adulaba le dio la espalda por completo. Su fortuna, en parte, fue embargada para compensar a sus víctimas y apoyar la Fundación Elena de la Dignidad, una ironía cruel del destino. Su caída fue un ejemplo claro de que la riqueza no puede comprar la impunidad y que las mentiras, por mucho que se intenten ocultar, siempre acaban saliendo a la luz, desvelando la verdadera oscuridad que se esconde detrás de las fachadas más perfectas. Elena, por su parte, floreció. Con el apoyo de la fundación, retomó sus estudios, descubriendo un talento innato para la oratoria y la gestión. Su voz, antes apenas un susurro, ahora resonaba con confianza y autoridad en cada foro donde hablaba. Aprendió inglés, una habilidad que le permitía conectar con organizaciones internacionales de derechos humanos, ampliando el alcance de su causa. Su mirada, antes marcada por el miedo, ahora reflejaba una inteligencia brillante y una determinación inquebrantable. Ya no era solo una superviviente, sino una líder, una inspiración, una arquitecta de su propio destino y del de muchas otras. Su evolución personal era tan impactante como la fundación misma. 5 años después de aquella fatídica noche en la mansión Vargas, la Fundación Elena de la Dignidad se había convertido en una poderosa fuerza de cambio en Colombia. Su impacto era innegable. Sus logros, palpables en cada rincón del país. Aquella pequeña chispa de resistencia que Elena había mantenido en 1900. Su corazón se había transformado en una llama que iluminaba miles de vidas. La justicia que una vez le pareció un sueño inalcanzable, ahora era una realidad tangible, construida ladrillo a ladrillo, con el esfuerzo y la valentía de muchos, y con el incansable liderazgo de una joven que había encontrado su voz donde menos lo esperaba, cambiando para siempre el paradigma social. La fundación había abierto 15 centros de apoyo en todo el país, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más remotos, ofreciendo asesoría legal gratuita, apoyo psicológico, talleres de capacitación laboral y programas de alfabetización a trabajadoras domésticas. Más de 8.000 mujeres habían sido beneficiadas directamente, recuperando su dignidad y construyendo un futuro mejor para ellas y sus familias. Antes me sentía invisible, decía una de las beneficiarias en la inauguración del 15º centro. Ahora sé que valgo, que mi trabajo es importante, gracias a la Fundación Elena. Su testimonio, un 1900 eco de la propia historia de Elena, era el mayor triunfo de Ricardo y su equipo. Además, los esfuerzos de Ricardo en el ámbito legislativo habían dado frutos. Con la presión de la opinión pública y el incansable trabajo de la Fundación, el Congreso de Colombia aprobó una serie de reformas históricas en la legislación laboral, garantizando salarios justos,
horarios razonables, seguridad social y condiciones de trabajo dignas para todas las trabajadoras domésticas del país. El Acto Helena, como se le conocía popularmente, se convirtió en un símbolo de progreso y justicia social, un legado perdurable que trascendía las historias individuales, asegurando que la dignidad no se comprara ni se pisoteara nunca más, sino que fuera un derecho inalienable para todos, sin excepciones. En una de las salas principales del centro de Bogotá, la más grande de las sedes, se inauguró una placa conmemorativa. No llevaba el nombre de Ricardo Vargas, sino el de Helena. En ella se leía una frase sencilla, pero poderosa, en honor a Helena y a todas las mujeres que, con su trabajo y su dignidad, construyen cada día un país mejor. Ricardo, parado junto a Helena, la observó con un respeto y un orgullo inmensos. «Esta es su obra, Helena», le dijo con una sonrisa. «La verdadera grandeza no está en el dinero, sino en el impacto que dejamos en la vida de los demás». Helena le devolvió la sonrisa, sintiendo la plenitud de su propia independencia y el valor de su propósito, su historia grabada en piedra. Helena, ahora una mujer de 30 años, de voz clara y presencia imponente, se convirtió en una conferencista internacional, compartiendo su historia y el mensaje de la Fundación en foros de todo el mundo. Su lucha personal se había convertido en un movimiento global por los derechos de las trabajadoras domésticas. «Mi historia es la de muchas», decía en cada intervención, «y nuestra lucha es por la dignidad universal. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo, comenzando por reconocer la humanidad en el otro». Su coraje, su elocuencia y su humildad inspiraban a líderes y a ciudadanos por igual, demostrando que la verdadera fuerza reside en la resiliencia del espíritu humano y que una bofetada puede ser el inicio de una revolución. Ricardo, por su parte, encontró en la fundación un propósito mucho más profundo que el de su imperio empresarial. Se divorció de Sofía sin remordimientos, y aunque seguía siendo un magnate, su fortuna ahora estaba al servicio de una causa justa. Su legado ya no se medía en edificios o millones, sino en las vidas transformadas, en las sonrisas recuperadas, en la justicia alcanzada. Había pasado de ser un hombre cegado por las apariencias a un defensor incansable de la dignidad humana, demostrando que la redención es posible y que la verdadera riqueza reside en la capacidad de tender la mano al más vulnerable, en ser un agente de cambio positivo. En la mansión Vargas, ahora vendida y transformada en un centro de apoyo para mujeres en situación de vulnerabilidad, Helena se paró en lo que una vez fue el salón de Sofía. Miró el mármol que una vez intentó limpiar con tanto esmero, el lugar donde recibió aquella bofetada. Ahora, las risas de niños y las voces de mujeres llenaban el espacio, un testimonio vivo de la transformación. Su mirada, llena de paz, se detuvo en una placa de bronce, donde se leía la moral de su historia, convertida en el lema de la fundación. La dignidad no se compra ni se pisa. Era el plan final, una imagen nítida de la justicia triunfando, un recordatorio eterno de que la verdad, por mucho que se intente ocultar, siempre encuentra su camino hacia la luz, y que cada persona merece ser tratada con respeto y valor, sin importar su condición.